Muy buenos días, yo soy la doctora Raquel Torres. Hoy vamos a estar hablando de las prostaglandinas. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué son las prostaglandinas? Las prostaglandinas corresponden al grupo de los eicosanoides. ¿Qué son los eicosanoides? Un conjunto de sustancias, entre ellas las prostaglandinas, los tromboxanos, las prostaciclinas, los leucotrienos, isoprostanos, lipoxinas, que están sintetizadas a partir de ácidos grasos poliinsaturados esenciales de 20 átomos de carbono que contienen 3, 4 o 5 enlaces dobles en diferentes niveles y lugares. Estos grupos son liberados con respuesta a diferentes estímulos químicos o mecánicos y su metabolización es inmediata mediante la actuación de 3 sistemas enzimáticos principales. La ciclooxigenasa, de cuya actuación proceden los prostanoides, término que engloba las prostaglandinas, los tromboxanos y las prostaciclinas. Las diversas lipoxigenasas que median la producción, entre otras sustancias, de las leucotrienos y las lipoxinas, y el citocromo P450 que origina los denominados productos de la vía de la epoxigenasa. Los diferentes eicosanoides no se encuentran almacenados en lugares o células especiales, sino que son sintetizados en la mayoría de las estructuras biológicas como respuesta a estímulos de naturaleza variada, ejerciendo acciones muy localizadas de gran potencia y variedad. Con respecto a la estructura química, las prostaglandinas y los tromboxanos y las prostaciclinas están formados por un anillo ciclopentano y 2 cadenas laterales. La estructura del anillo, con diversas sustituciones, es designada por las letras mayúsculas A, B, C y siguientes, y las posiciones del hidroxilo en el carbono 9 da origen a 2 formas, alfa, A y B, y los subíndices 1, 2 y 3 señala el número de enlaces dobles en las cadenas laterales e identifica el ácido graso precursor. Para ver, por ejemplo, dijimos entonces los componentes, las letras nos van representando según los lugares donde están teniendo nuestros hidroxilos. Biosíntesis. La liberación del ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de la membrana es el paso limitante que condiciona la velocidad de síntesis de los eicosanoides. Responde a estímulos de muy diverso origen: impulso nervioso, antígenos, reacciones inmunitarias, daño celular, isquemia, hormonas neuropeptídicas, etc. Intervienen 2 mecanismos diferentes. Primero, el principio catalizado por la fosfolipasa A2, que extiende la estructura de los glicerofosfolípidos, liberando así el ácido graso y un lisofosfolípido. Y en el segundo, mediado por la fosfolipasa C, se rompe el fosfolípido en la unión éster-fosfato y se produce el 1,2-diacilglicerol, sobre el cual actúan a continuación diversas lipasas que originan ácido araquidónico y glicerol. Bueno, aquí tenemos entonces la ciclooxigenasa 1 y 2 que van actuando en los diferentes niveles para ir produciendo nuestras prostaglandinas por consiguiente. Bueno, aspectos diferenciados de la COX-1 y la COX-2. La COX-1 está producida en el cromosoma 9, la COX-2 en el cromosoma 1. Tiene un peso de 2,8 kilobase, tiene 600 a 602 aminoácidos, es idéntica en un 60%, similar en un 75% al ácido araquidónico y similares. Es una regulación constitutiva y su rango de expresión es entre 2 y 4 veces. Se expresa en los tejidos, mayormente en las plaquetas, en las células endoteliales, en el estómago, músculo liso, riñón. En cambio, el COX-2 tiene un peso de 4,5 kilobases, tiene 603 a 604 aminoácidos, es una regulación inducible y tiene un rango de expresión entre 10 y 80 veces.
Los corticoides, por ejemplo, inhiben la expresión de los COX-2 y en el COX-1 no tienen efecto. Bueno, continuando. Los mecanismos de acción y los receptores. Los eicosanoides interactúan con receptores específicos localizados en las membranas celulares y asociados a proteínas G. En el caso de las prostaglandinas, los receptores se denominan de acuerdo con la prostaglandina natural, por la que muestra mayor afinidad, dividiéndose en 5 clases y diversos subgrupos. En la mayoría de los casos, la estimulación de estos receptores activa el sistema adenilciclasa con el consiguiente incremento de los niveles de AMP cíclico o folipasa C, aumentando la concentración de calcio intracelular y de acilgliceroles. Bueno, aquí tenemos los subtipos de receptores y las proteínas efectoras y los eicosanoides más activos. Por ejemplo, el BLT1, ¿verdad? Por ejemplo, es activo con el LTB4. Funciones fisiopatológicas. Los eicosanoides son producidos por casi todas las células del cuerpo, como ya mencionamos, y están involucrados, por tanto, en la mayoría de las funciones orgánicas, es decir, en la inflamación, en las células sanguíneas, en el sistema cardiovascular, en el pulmón, en el riñón, en el sistema nervioso, sistema reproductor y endocrino y el tracto gastrointestinal. Dentro de los principales efectos farmacológicos de los eicosanoides, por ejemplo, tenemos que las prostaglandinas E2 a nivel del músculo liso bronquial producen relajación. A nivel del útero, por ejemplo, relajan también, útero no grávido para ser más específico, y en el grávido le produce contracción, por ejemplo. A nivel gastrointestinal contrae las fibras longitudinales. A nivel vascular relaja la vasculatura. A nivel cardiovascular tiene efecto vasodilatador, disminuye la presión arterial, produce taquicardia. A nivel de la sangre disminuye la agregación plaquetaria, las prostaglandinas E2. Y a nivel renal aumenta el flujo sanguíneo. Los tromboxanos, por ejemplo, a nivel del músculo liso bronquial contrae también el músculo gastrointestinal, el vascular. A nivel cardiovascular también tiene un efecto vasoconstrictor y aumenta la agregación plaquetaria y disminuye el flujo sanguíneo renal. Y a nivel digestivo disminuye la producción de las prostaglandinas E2, disminuye la producción ácida, tiene un efecto citoprotector, acelera el tránsito gastrointestinal, aumenta la secreción de los tejidos. Sin embargo, el tromboxano A2, por ejemplo, nos produce disminución del flujo sanguíneo renal, aumenta la lesión de la mucosa digestiva. Utilización clínica de los eicosanoides. Las acciones biológicas de los eicosanoides ofrecen posibilidades terapéuticas mediante la utilización de los propios productos o de análogos sintéticos más manejables. Su participación en procesos patológicos incita a utilizar inhibidores de su síntesis o antagonistas competitivos de sus receptores para frenar mecanismos patogénicos, y dada la ubicuidad de estos productos y la multiplicidad de sus acciones, no es fácil conseguir una actuación selectiva y circunscripta a un órgano o grupo celular concreto. Los análogos sintéticos tenemos, por ejemplo, a las prostaglandinas E1. Dentro de ellos tenemos al alprostanil, misoprostol, rioprostil, a la prostaglandina E2, dinoprostona, hemoprostil, arboprostil, timoprostil, a las PGI2, epoprostenol, carbaciclina y loprost, por ejemplo. Las prostaglandinas E1, el alprostadil mantiene abierto el ducto arterioso en niños nacidos con defectos cardíacos congénitos. La dosis utilizada es de 50 a 100 nanogramos por kilogramo por minuto en infusión intravenosa o infusión constante, reduciendo a continuación la dosis lo más posible, pero manteniendo los efectos deseados. En los recién nacidos, las reacciones adversas más frecuentes son la producción de rubor, apnea, hipotensión, bradicardias o taquicardias, fiebres y convulsiones. También se han descrito casos de paro cardíaco
edemas, diarreas, coagulación intravascular diseminada y trastornos motores de origen nervioso. La mayoría de estos efectos desaparece con rapidez al suspender el tratamiento. La prostaglandina E1, el misoprostol, es un análogo de la prostaglandina 1 para el tratamiento de lesiones erosivas gastrointestinales. Se administra por vía oral en el control de la úlcera gastroduodenal en dosis de 200 microgramos 4 veces al día o durante un periodo de 4 semanas aproximadamente para prevenir las lesiones gastrointestinales provocadas sobre todo por los AINES. Esta dosis tiene un efecto inhibitorio de la secreción ácida gástrica y protector de la mucosa. Dentro de los efectos adversos, la inducción de diarrea, que es lo más frecuente, náuseas, cefaleas, vértigos y dolor abdominal, y debe tenerse mucho cuidado de este fármaco no ser administrado en embarazadas, ya que posibilita las contracciones uterinas y puede provocar abortos, ¿verdad? No se recomienda utilizar este fármaco en mujeres embarazadas. La dinoprostona, que es una prostaglandina E2, empleada terapéuticamente como un oxitóxico en la inducción del parto, por ejemplo, la expulsión de un feto muerto y retenido, ¿verdad? Una mula dietiforme, en el cual entonces se utiliza para la expulsión de este feto, ¿verdad? Con esas indicaciones terapéuticas, ¿verdad? Se administra por vía oral, dosis de 0,5 miligramos como dosis inicial y se continúa con dosis de 1 a 1,5 miligramos por hora, cada hora hasta que tengamos una dosis máxima de 4 a 5 miligramos o por vía intravenosa 250 a 500 nanogramos por minuto durante 30 a 60 minutos. Se utiliza también a nivel endocervical, dosis de 0,5 en 2,5 ml de solución salina, y este se ha generalizado como agente facilitador de la maduración del cuello uterino en condiciones desfavorables para la inducción del parto. La incidencia de efectos secundarios depende de la vía de administración y de las dosis utilizadas, y también produce grandes efectos a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos y más raramente otros síntomas transitorios de origen vagal como ruborización, mareos, cefaleas, escalofríos. Cuando se administra por vía intravenosa puede aparecer irritación local, eritema, pirexia, leucocitosis, y estas manifestaciones pueden revertirse al cesar el tratamiento y puede potenciar los efectos de la oxitocina. Bueno, continuamos. La prostaciclina. Aquí tenemos al epoprostenol, que es la prostaciclina PGI2 de síntesis empleada como alternativa a la heparina en la diálisis renal cuando existe un elevado riesgo de problemas hemorrágicos o en las distintas técnicas de circulación extracorpórea por su potente actividad vasodilatador y antiagregante plaquetaria. Se administra como perfusión intravenosa continua de 5 nanogramos por kilogramo por minuto antes y durante la diálisis. Dentro de los efectos adversos, cefaleas, síntomas gastrointestinales más frecuentes, dolor mandibular, laxitud, enrojecimiento en el lugar de la infusión, dolor torácico e hipotensión cuando se infunden dosis elevadas. Bueno, dentro de los inhibidores de la ciclooxigenasa, como recordarán, nosotros ya hablamos de este grupo dentro de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Así que vamos a pasar al siguiente. Los antagonistas e inhibidores de la síntesis del tromboxano. El tromboxano A2, actuando sobre receptores específicos, desempeña un papel crucial en la iniciación del trombo arterial y en la formación de tapón plaquetario. Es también un poderoso broncoconstrictor y vasoconstrictor arterial y venoso, discutiéndose su participación en el asma bronquial, en fenómenos espásticos vasculares como el infarto coronario, la angina inestable, trastornos arteriales oclusivos periféricos y el síndrome de Raynaud, así como en el shock endotóxico y en el síndrome de pulmón tóxico, en los que se comprobó un aumento de justamente de las concentraciones de tromboxano A2. En la actualidad coexisten diversos intentos de modular farmacológicamente su función. El más antiguo consistió en la búsqueda de inhibidores de la tromboxano sintetasa, como el doxoxifem,
la enzima que convierte a la prostaglandina H2 en tromboxano A2. En estudios preliminares, al disminuir la producción de tromboxano A2, aumentaba la formación por las plaquetas de otros derivados prostaglandínicos como la PF2, la prostaglandina D2, la D2 y además el exceso de endoperóxidos cíclicos plaquetarios era captado por las células endoteliales y empleado en la síntesis de prostaglandina I2. A pesar de estas interesantes premisas experimentales, los ensayos clínicos realizados con los diferentes inhibidores de tromboxano sintetasa han sido desalentadores y la razón de este fracaso se atribuye a la acumulación de prostaglandina H2 que acompaña la disminución en la síntesis de tromboxano A2. Este endoperóxido muestra gran especificidad por receptor tromboxano A2, H2, en algunos casos superior al del propio tromboxano A2 y sería capaz de producir una vasoconstricción y agregación plaquetaria que ocultaría los efectos del bloqueo farmacológico de la enzima. Los antagonistas del receptor tromboxano A2, H2, el daltroban, sulatroban, etc., representan un segundo tipo de sustancias con capacidad para modificar la función del tromboxano A2. Estos fármacos impedirían las acciones del tromboxano A2 y la prostaglandina H2 sobre los receptores localizados en plaquetas y los vasos sin modificar la síntesis de prostaglandinas. Clínicamente son capaces de inhibir la agregación plaquetaria y prolongan el tiempo de hemorragia en individuos normales con con arteriosclerosis. Sin embargo, no presentan efectos beneficiosos en el control de la angina estable o en la prevención de la reestenosis post-angioplastía. La combinación de inhibición de la tromboxano sintetasa y antagonismo de los receptores evitaría, en teoría, los problemas encontrados cuando se utilizan cada una de estas posibilidades por separado. Se han obtenido sustancias picotamida y ridogrel que combinan ambas propiedades y son resultados clínicos que al parecer confirman las suposiciones teóricas. Los antagonistas e inhibidores de la síntesis de leucotrienos. La caracterización de las importantes acciones mediadas por los leucotrienos ha sido acompañada de un intenso esfuerzo para obtener sustancias capaces de inhibir la producción o antagonizar las acciones de los eicosanoides. La obtención de antagonistas del receptor LTD4 potentes y selectivos ha sido el principal exponente de esta búsqueda. La ingesta produce broncoconstricción en personas con cuadros asmáticos leves, sin embargo, la reducen cuando están causadas por ejercicio o exposición a antígenos y logrando que con menores dosis de antagonistas beta-2 se consiga su control. Los inhibidores de la 5-lipoxigenasa representaron una segunda aproximación a este problema. Frente a los antagonistas de los receptores, presentan la ventaja de inhibir también a la producción de LTB4, un importante activador de leucocitos y linfocitos, y posibilita su uso en enfermedades donde la inflamación es un componente principal, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, a pesar del gran número de inhibidores de la 5-lipoxigenasa descritos, pocos han llegado a ser evaluados en ensayos clínicos por su escasa especificidad. Pasemos ahora al óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? En la década del 80, Fourcade descubrió que la relajación de ciertas arterias provocada por la aplicación de la acetilcolina era debida a la liberación de una sustancia de origen endotelial que difundía hasta las células musculares lisas de la pared del endotelio, un llamado en aquel momento factor relajante derivado del endotelio. Posteriormente, este factor relajante del endotelio fue caracterizado llamado como óxido nítrico, que es un radical libre con una semivida de 3 a 5 segundos y que rápidamente es neutralizado por la hemoglobina, el azul de metileno o los aniones superóxido. Es de naturaleza gaseosa, se sintetiza a partir del aminoácido la arginina, gracias a la actuación de una enzima citosólica denominada óxido nítrico sintetasa. Esta enzima pertenece a la familia de las flavoproteínas y tiene cierta homología con las reductasas del citocromo P450, y de ellas se han descrito 2 isoformas que han sido ya clonadas.
Bueno, aquí tenemos el metabolismo de la arginina y la síntesis del óxido nítrico, que para transformar la arginina en citrulina a través de la óxido nítrico sintetasa justamente se libera el óxido nítrico. Los aspectos diferenciales de la óxido nítrico sintetasa constitutiva e inducible. A nivel endotelial, el óxido nítrico sintetasa está producida o ligada al cromosoma 7, tiene un peso molecular de 134 kilodalton, se localiza a nivel citosólico, unida a caveolinas de la membrana, tiene una dependencia de calcio y el estímulo mecánico es lo que le estimula a su liberación, así como también el estrés por tracción, vasodilatación, adenosina, ionóforos del calcio. Y las otras formas de óxido nítrico a nivel neuronal, por ejemplo, están ligadas al cromosoma 12, tiene 160 kilodalton, a nivel también citosólico, unida a proteínas específicas de la membrana a través del extremo N-terminal, dominio de la P2. ¿Cuál es el mecanismo de acción del óxido nítrico? Difunde información desde la célula que lo genera hasta la célula efectora, donde interactúa con dianas moleculares específicas. La mejor caracterizada es el ion de hierro en forma de hemo, aunque en otras proteínas también puede estar como complejos de sulfuro ferroso. De la guanilato ciclasa soluble, cuando esta enzima es activada por la unión óxido nítrico ferronitis, produce guanosin monofosfato, cuyo aumento intracelular desencadena la activación de diversos procesos. Dentro de las acciones fisiopatológicas, tiene un compartimiento dual, eventualmente a dosis baja regula funciones homeostáticas, a dosis mucho más altas se comporta como un elemento de lesión tisular o como un agente de defensa inmunitario frente a microorganismos. A nivel de vasos sanguíneos, a nivel plaquetario, los leucocitos, neurotransmisión y la respuesta inmunitaria que es inespecífica. ¿Cuáles son las posibilidades de actuación farmacológica del óxido nítrico? En el momento actual son considerados como fármacos donantes de óxido nítrico o inhibidores de la síntesis. La liberación de óxido nítrico es la responsable de la actuación vasodilatadora de fármacos de amplio uso clínico, como los nitratos y los nitritos orgánicos empleados en la terapéutica. Difieren en sus características bioquímicas principalmente en la forma de liberar óxido nítrico, la duración de su acción o en cierta selectividad tisular basada tanto en aspectos farmacocinéticos generales como en diferencias en el metabolismo celular de cada fármaco específicamente. Factor de activador de las plaquetas, el PAF. Origen. Con respecto a su origen y síntesis, es a nivel un mediador fosfolipídico, es producido por los leucocitos, los neutrófilos, basófilos, monocitos, linfocitos granular, mastocitos, células mesangiales y medulares renales, el endotelio vascular y ciertas zonas del cerebro. Se producen respuestas a estímulos, reacción antígeno-anticuerpo de diferentes autacoides, peptídicos, quimiotácticos, trombina, colágeno y el propio PAF. Se han caracterizado en dos rutas biosintéticas. Una utiliza un precursor almacenado que con frecuencia reviste la forma concreta de alquilarquidonil GPC, sobre el cual actúan secuencialmente la fosfolipasa 2 que da lugar al liso-PAF y libera un ácido libre. Tanto la fosfolipasa 2 como la acetiltransferasa son enzimas que dependen del calcio y por lo tanto la disponibilidad de este ion regula la síntesis de PAF. Existe también una ruta de novo cuyo precursor es el alquil isoglicerofosfato sometido a la acción secuencial de la acetiltransferasa. Produce alquilcetil-GP, la fosfohidrolasa produce alquilcetilglicerol y la colinfosfotransferasa que produce PAF. La inactivación de PAF es realizada por la secuencia PAF-acetilhidrolasa que produce liso-PAF,
seguida de acetiltransferasa que regenera el precursor alquilacil GPC. La estructura química del factor activador de las plaquetas PAF, o que es el 1 o alquil 2-acetil SN-glicerol-3-fosfocolina, es usualmente en la posición 15 o 17. Efectos farmacológicos. Es un potente estimulador de la agregación y la activación plaquetaria, acompañado de la liberación de productos plaquetarios, incluido el propio PAF. Tiene acciones proinflamatorias, produce quimiotaxis y agregación de los polimorfos nucleares, monocitos y eosinófilos y la liberación de esos productos. Disminuye la producción de IL-2 y la proliferación de linfocitos, pero aumenta su actividad supresora y su citotoxicidad, así como la producción de factor de necrosis tumoral. Dentro de los efectos farmacológicos, es un vasodilatador, sobre todo por vía intravenosa, produce una disminución de la resistencia vascular periférica total, excepto en ciertos territorios, por ejemplo el coronario, el pulmonar y el renal, donde produce vasoconstricción. Es muy importante esa aclaración. Es 1000 veces más potente que la histamina y la bradicinina para producir un aumento de la permeabilidad vascular y la extravasación de fluido. Se lo considera un mediador de la hiperreactividad tardía en asmáticos, broncoconstricción, hipersecreción de moco y edema de pared bronquial contra el músculo liso gastrointestinal, y es el agente ulcerógeno más potente que se conoce. Su papel en el sistema nervioso central es desconocido todavía. El PAF está implicado en la ovulación, en la implantación y en el mecanismo de parto. Bloqueo farmacológico del PAF. Hay dos series de productos que originan de origen natural que con esta actividad. Tenemos a los terpenos aislados de ginkgo biloba, siendo el más activo el ginkgólido B, y los linganos como la canzurenona. También existen productos sintéticos análogos estructurales del PAF, es el caso de algunas benzodiazepinas como el trisolam y el alprazolam o britozolam, por lo que se intenta encontrar derivados selectivos carentes de acción ansiolítica que antagonizan también algunos antagonistas del calcio como el diltiazem. Por último, el campo terapéutico potencial de los antagonistas del PAF es amplio: antiagregantes plaquetarios en la inflamación y la alergia, asma, anafilaxis, como inmunomodulador, rechazo de trasplantes, por ejemplo, en la contracepción y en el tratamiento de las lesiones producidas por el binomio isquemia-reperfusión en el cerebro y en el miocardio. Un detalle que debe destacarse es la relación entre la capacidad de producir PAF y la posibilidad de éxito en la implantación de los embriones humanos obtenidos in vitro, hecho que se utiliza como un elemento de selección de los embriones implantables. Bueno, es todo por hoy. Espero que les sea de utilidad el material. Sigámonos cuidando, usemos tapaboca, mantenemos la distancia y ojalá estas Navidades compartamos con nuestros seres queridos. Es todo, que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego.